Bendito y maravilloso Dios. Gracias, Dios amado, por tu amor, tu misericordia, por un día más, Señor amado. Gracias. Por esta oportunidad y privilegio que nos das de poder, Señor amado, aprender, Señor amado, y poder estar en los negocios tuyos, Señor amado, porque es uno de tus mandatos que podamos aprender para después enseñar, Señor. Te ruego, Dios, que tomes el control absoluto de todo lo que vayamos a hablar en esta reunión, en esta clase. Bendice, Señor amado, y dirige al profesor, al que tú has dedicado, Señor amado, para que él pueda, Señor amado, traernos la clase, Señor. Revélanos lo que tú quieras revelarnos. Dale sabiduría, Señor amado, y permite que nosotros podamos almacenar lo que vamos, Señor amado, a aprender, que pueda ser de beneficio para nuestra vida y para tu reino, Señor amado. Todo lo ponemos en tus manos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Quién entró por ahí? Parece que es el pastor. El pastor, bendiciones. Y la pastora. Saludos. Ok, vamos aquí a comenzar. Esta es posiblemente una de las clases más importantes de todo el curso. Estamos entrando donde están los pensadores principales de todas las iglesias, Las iglesias salen de Cristo y de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es que se va a cuestionar todo lo que se había hecho en el cristianismo hasta esa fecha. Y se va a cuestionar de muchas maneras. Y van a salir varios movimientos. De uno va a salir otro, de otro va a salir otro, hasta nuestros días. Pero yo cogí un curso completo para lo que yo voy a dar en la clase de hoy, que es la teología de Lutero, Zwinglio, Ulrico Zwinglio, Martin Bucer, que es Martín Bucero, como se le conoce en español, Heinrich Bullinger, son suizos, y ahí está también los anabautistas, que son pacifistas, apartados en comunidades, que esos son los radicales. El cristianismo radical, y se dividen en pacifistas, y algunos grupos de ellos se convirtieron en violentos, en el sentido de que era un mundo violento. No podemos ponerles el dedo de que son los guerrilleros. Fue que sencillamente los estaban obligando. Ellos no creían en darle taxes al gobierno ni darle diezmos a la iglesia. Imagínense, vivir usted en una ciudad gobernada por el papado y el rey y usted no quiere soltar un centavo. ¿Qué va a hacer esa gente? Entre todos le van a brincar encima. ¡Boom! Le van a hacer como en el fútbol, que usted está corriendo con la pelota y todo el mundo está corriendo encima de usted. Ok. Esto es sin querer hacer alusiones a nadie. Pero cualquier coincidencia con lo que sucede hoy en día es pura casualidad. Pero seguimos. La cosa es que eso sucedió. Esos anabautistas los perseguían los luteranos, los perseguían los presbiterianos, los perseguían los católicos, los perseguía el rey, los perseguía el papa. Los mataban por montones. Pero esos eran los más cerca de lo que hoy es la iglesia nuestra. Y cualquier otro vestigio nuestro, pues va a venir del catolicismo o de la reforma. Tenemos influencia de todas partes. Pero estamos hablando de Martín Lutero, ya habíamos hablado de él. Dije Zwinglio, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, esos son los reformados. Y los anabautistas, ahí tenemos a Conrad Grebel y Menno Simons. Para mí son los principales, son muchos, pero esos son los dos principales. Le envié un artículo sobre las creencias de Menno Simons, que era de donde salen los menonitas, los anabautistas, que quiere decir aquellos que rebautizan la gente.
porque eran bautizados niños y ellos le decían que no. Ahora usted tiene que bautizarse creyente, porque usted acepta a Cristo, porque es una decisión consciente, inteligente. No porque me bauticé cuando era niño, no, tiene que volverse a bautizar. Y eso es lo que quiere decir anabautistas, rebautizar. Y ok, ya tenemos los luteranos, tenemos los reformados, tenemos los anabautistas y tenemos los calvinistas, que son los presbiterianos. Y otros reformados. Eventualmente se mezclan y es difícil distinguirlo, pero lo bonito de este periodo es que vamos a ver sus ideas originales. Luego que se mezclan, es muy difícil decir, claro, a menos que mantengan el título de presbiteriano, de luterano, pero aunque tengan esos títulos, sus prácticas hoy en día tienden a ser más mezcladas. Así es que ya hablamos de el luteranismo, que fueron los primeros reformadores. Lutero fue el que pegó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Los reformados que vienen después, que están aprendiendo de Lutero, ahí está Ulrico Zwinglio, que es el principal, pero no duró mucho porque vinieron los católicos y los atacaron. Él se defendió y murió. Era un soldado. Era un soldado que a la vez se hizo sacerdote. Eso era común, eso lo hemos estudiado, la Edad Media, ¿verdad? Los knights, los misioneros con espadas y que iban a pelear la Guerra Santa. Pues Ulrico Zwinglio era un soldado. Y cuando entran los católicos a atacar, pues él cogió el caballo y cogió la espada y puso la Biblia a un lado y defendió su territorio. Y murió. Pero a él le sucede Martin Bucer como reformado y Heinrich Bullinger. Ambos tratan de llegar a unos acuerdos con Lutero. Lutero tiene a Melanchthon. Melanchthon es un discípulo de Lutero, que es el que está dando la cara en medio de todo eso. Lutero casi siempre está escondido y tan solo está escribiendo libros también y tan solo sale a debates. Él entra a debatir diferentes pensadores. En su época se le conoce porque fue a varios sitios públicos y lo que hacía era debatir sus ideas. Y para protección de él, pues, quien estaba y que era más diplomático, más negociador, Martín Lutero era así, ¡pam! Esto es lo que hay, si no te gusta, sigo mi camino. Pero Melanchthon era más negociador y negoció con los demás. La confesión de Augsburgo, que fue la primera que vimos, la confesión que yo pude leer algunas partes en la clase anterior, pues esa confesión es lo que se trata de escribir una práctica para entonces que no los maten a todos los protestantes, los católicos, porque el emperador de todos ellos era católico, Carlos V, que era familia de Isabel la Católica, la española, la esposa de Fernando Isabel que colonizaron América. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que esa gente son dueños del mundo. Y ese Carlos V era rey en Alemania, o sea, emperador. Los alemanes tenían eran feudales, a veces era un señor feudal, a veces era un rey territorial de algún área. Pero el emperador de todos esos reyes y nobles era Carlos V, de España, de Alemania, de Hungría. ¿Y qué sucede? Saludos, hermano Treviño. Bendiciones, ¿me escuchan? Amén. Ok, eso era. Seguimos. Estamos aquí hablando de los reformadores. Pues Lutero es el primero que crea la conmoción, porque hace un reto frontal y directo al papado. Y
lo buscan para matarlo, lo esconde el rey de Sajonia, Federico el Sabio, rey de Sajonia, lo esconde en un castillo. Allí escribe la Biblia en alemán mientras está escondido. Melanchthon, con seguidores como Karlstadt y otros, siguen la revuelta afuera, mientras Lutero está escondido, cambiando la práctica de las iglesias. Los curas se empiezan a casar, las monjas se casan, empiezan a cambiar muchas cosas de la práctica de la misa. La iglesia empieza a cambiar, punto. Nadie pudo parar eso, ni los reyes. Y ahí están los seguidores de Lutero, porque acuérdense, Lutero era el maestro del seminario, y empieza la revolución. Y puso las 95 tesis y sus discípulos empezaron a cambiar toda la iglesia. Allá en Suiza hay un gran grupo que está aprendiendo de eso, pero que también desarrolla sus propias ideas. Ulrico Zwinglio, ya lo dijimos. Va a haber unas diferencias. La controversia más fuerte va a ser sobre la Santa Cena. Parece una cosa insignificante, pero para ellos era lo que los dividía. La Santa Cena, según la Iglesia Católica, el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Para Lutero lo cambia un poco. No, el pan es un contacto con el cuerpo de Cristo. Sí, participamos del cuerpo, pero no es porque el pan se convierta en cuerpo. Pero sí participamos literalmente del cuerpo. El vino no se convierte en sangre, pero al tomarnos el vino participamos literalmente de la sangre. O sea que lo cambia un poquito. Zwinglio dice, mira, vamos a dejarnos de cosas. El pan es un símbolo y el vino es un símbolo de algo espiritual que ya pasó, que es la muerte de Cristo. Lo que hacemos es memoria de algo que sucedió en la historia, pero que no se repite. Se repite si en nosotros como hijos de Dios y recibimos el beneficio de eso que ya sucedió. Pero para el católico en la misa, cada vez que se partía el pan y se repartía la copa, Cristo moría, estaba muriendo, literalmente derramando su sangre, literalmente siendo partido. Para Lutero, pues hay algo así también, pero no es que se convierte el pan en cuerpo y el vino en cuerpo, pero sí también ahí está sucediendo un evento en el servicio que es muy parecido a la misa católica. Ahora, Zwinglio dice, no, déjense de esas cosas, de inventos. No, aquí eso es un símbolo y se acabó. Y vamos a buscar, vamos a meternos en la Biblia. Para Zwinglio lo principal era la Biblia. Los sacramentos se echan a un lado, ya no hay sacramentos. Los sacramentos son más bien ordenanzas, que es lo mismo que enseñamos nosotros. Claro, todo esto ya los anabautistas lo estaban enseñando así. Que estamos hablando de Conrad Grebel, estamos hablando de Menno Simmons y de otros más. Pero, ¿qué sucede? Que los focos están en Alemania y en Suiza. Ahí es que está surgiendo el intercambio entre luteranos y reformados. Ulrico Zwinglio, Martin Bucer, Hendrik Bollinger. Ahí hay y están haciendo unas confesiones nuevas, porque el papado dice y ordena que le escriban y le digan cómo van a practicar su religión para ver si él puede lograr un consenso de que sean aceptados en el imperio sin tener que matarlos a todos, por no tener la religión del emperador, que es católico, Carlos V. Pues
Pues acuérdense, cuando viene la revuelta de Lutero, entran los turcos otomanos a Viena. Y Carlos V tiene que salir a defender a Viena. Por eso no puede destruir a Lutero, sino su intención, su deseo, ya lo había condenado a muerte. Él iba a entrar, iba a buscar toda Alemania hasta que encontrara a Lutero. Si tenía que coger preso al rey Federico el Sabio de Sajonia, lo iba a coger preso y se acabó el evento. Lo iba a decirle al Papa que lo excomulgara y ya. Ese era standard procedure. Lo que se hacía normalmente. Pero no pudo, porque necesitaba a los alemanes, que eran tremendos guerreros, para atacar a los turcos. Entonces iba a pelear contra los turcos y los alemanes. No había tiempo para eso. Lutero lo salvaron los turcos. ¿Qué sucede? Mientras el rey está peleando contra los turcos, se sigue regando por todas partes. Ya sabemos, en Suiza ahí también hay anabautistas. Y los anabautistas están dialogando con Zwinglio y Bucer, Martin Bucer y Bullinger, y están diciendo, mira, eso que ustedes están diciendo no es suficiente. Eso es una mitad de catolicismo y una mitad de reformismo. No vamos a reformar esto. Primeramente, el cristiano no tiene que estar sujeto al Papa. Se acabó. Segundo, no tenemos que estar sujetos a esos reyes que están sujetos al Papa. Se acabó. ¿Pero qué iba a implicar eso? Una guerra. Punto. ¿Por qué? Porque ellos eran los gobernantes y era por derecho divino. La enseñanza era que el rey era puesto por Dios y Dios le había dado el que se rebelara contra el rey. Romanos 13 lo interpretaban, túmbale la cabeza a todos los que se rebelen, porque Romanos 13 lo dice. Allí no había de voten por mí y este ganó y este perdió. Allí el que no tuviera la religión del rey, lo mataban, se acabó. Era una monarquía, no había democracia. Y a veces se nos hace difícil entender esas cosas. Cualquier cambio de religión de gente que están dentro de un país y el monarca tiene una religión, pues está desafiando la autoridad civil y la autoridad religiosa del Papa. Y lo que se está buscando es que lo persigan y le digan, tienes que renunciar a eso o te matamos. Se acabó. Y muchos cayeron presos, que no eran la gente más destacada como Lutero, porque a Lutero lo protegieron. Y en Suiza, ¿por qué se fueron para Suiza? Porque Suiza eran unos cantones que eran como unas ciudades-estados que, aunque estaban en el imperio, tenían su propia forma de gobierno. Eran ciudades libres y tenían un gobierno plural, un concilio de la ciudad. No tenían un rey. O sea que el gobernante era el concilio. Y allá Ulrico, que era parte de ese sistema, Ulrico Zwinglio, logra pues decir, pues el concilio va a declarar que esta es la religión de la ciudad. Y por primera vez se crea una teocracia protestante, que es diferente a la católica, porque la teocracia católica viene del rey, de la monarquía. Ellos tenían una especie de gobierno digamos, dictatorial, vamos a ponerlo así, monárquico, pero una monarquía plural compuesta de diferentes nobles. Y era algo que no se practicaba dentro de los demás estados, que Carlos V era el emperador. Y Carlos V había aceptado eso, había aceptado que vivieran así porque él los tenía como, digamos, bajo la cobertura de
de su gobierno, pero sabía que ellos tenían otros estilos de gobierno. Y ahí entra Ulrico Zwinglio. Ahí están los anabautistas, porque están buscando más libertad para poder vivir sin tener que tener la persecución tan férrea del emperador y de los reyes que habían en los otros lugares, en España, en Francia y en Alemania. Entonces surge uno nuevo, Calvino. Ya tenemos a Lutero, que es casi lo mismo que un catolicismo con un poco de cambio en términos de la salvación por fe y la escritura, evidentemente, pero en términos ritualistas y de gobierno de su sistema eclesiástico, sigue episcopal y sigue manteniendo los sacramentos, principalmente el bautismo y la comunión. Y la interpreta exactamente como lo interpretan los católicos. Ahora, Zwinglio va más allá. Se queda con el bautismo de niños, pero cambia un poco lo de la comunión. Los anabautistas cambian ya todo, cambian todo. Ellos son biblicistas. No hay doctores de la Biblia. Lo que hay son gente que predican con su Biblia en la mano, punto. No hay seminarios, no hay escuelas para preparar ministros. Todo se lleva a cabo en la comunidad. Hay un gobierno de ancianos y de diáconos. Todo se busca la Biblia, el Nuevo Testamento, vivir conforme al Nuevo Testamento. Ellos no les importa que pagarle los taxes al rey ni los diezmos al papa. Pero para vivir en esas ciudades muchas veces negociaban pagar unos taxes a las ciudades, pero ya no se sentían tan acorralados, tan encarcelados. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí están los anabautistas. En Estrasburgo es donde está Martín Bucero. En Zúrich es que está Ulrico Zwinglio. Pero toda esa gente están juntos, están dialogando, apartados de Alemania, donde está Lutero, donde es que está la persecución grande. Y ellos pues tienen que irse a esas ciudades donde hay menos presencia del emperador y del papa. Y esas son las ciudades que van a ir evolucionando. De ahí surge también Calvino. Juan Calvino, se educa en Francia, pero se educa en la doctrina también luterana. Y no se educa en escuelas religiosas, sino en las universidades de Francia. Él estudió en París y estudió humanismo, humanidades, y estudió derecho, y estudió hebreo, y estudió griego. Él era más el teólogo de la Reforma. Él quiso articular todo el pensamiento de la Reforma en unos libros que yo se los envié, que se llama Las instituciones de Juan Calvino. Hay como unas 1000 paginitas ahí, pero se supone que es un compendio, que era un pocketbook, era un libro de bolsillo. Haber sido un bolsillo bien grande. No, yo creo que sí. Que era el coso ese del caballo donde ponían, iban a caballo. Pues yo creo que era eso. La cosa es que, que tenemos ese cuadro completo. Lutero, los reformados, porque Lutero, es más los luteranos. Lutero es un movimiento en sí mismo. Entonces están los reformados donde hay un grupo, donde está Ulrico Zwinglio, lo matan, queda Martin Bucer, queda Hendrik Bollinger. Todo eso está en el libro. Yo les estoy dando a ustedes un resumen.
porque quiero entrar, que veamos los originales. Ustedes tienen que leer, vamos a darle un repaso de lo que está en el libro. La teología de Zwinglio está en la página 49. Lutero ya lo habíamos estudiado. Por ahí sigue el movimiento anabautista en la 50. Ahí habla en la 53 de los anabautistas revolucionarios. Quiero hablar de eso. Ok, estamos los que están discutiendo, los intelectuales, y está el pueblo sufriendo mientras le envían los ejércitos para cobrarle los taxes y ellos no quieren pagar. Acuérdense, está la peste bubónica, no hay dinero, lo que la gente se está muriendo, y cuestionan. Alguien me pregunta de qué libro. No sé si quiere preguntarme más específico. ¿De qué libro? El libro de nosotros. ¿Hay alguien aquí? Frank. No, Frank fue el que me preguntó. Ok, ¿de qué libro? Sí, okay. El libro que se está refiriendo a la página 54. Ajá, es el libro nuestro. El de Justo González. Okay. La parte, el libro principal que tenemos que leer. All right, ok. Es que hay tantos que se te olvidó el original. Ok, yo lo que estoy dando un repaso para que vean del libro dónde está. El anabautismo posterior, pero vamos a hablar de ese revolucionario. Al lado había una ciudad que se llamaba Munster. Ahí había un hombre llamado Tomás. Y le llamaban Tomás Munster. En la ciudad, pues, están los anabautistas pobres. Y ellos están, la ciudad es Munster. Y él es Munster, sí. Él está representando a los más pobres. Y son anabautistas, ellos creen en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es el reino del Papa, ni es el reino del rey, ni es el reino del emperador, es el reino de Dios. Ellos quieren vivir en el reino de Dios y no quieren que nadie los moleste. Pues eso en esa época era imposible. Cada ciertos años los masacraban. No es nada nuevo. Y cada ciertos años se revolcaban revolucionarios. Pero entonces fueron conociendo el cristianismo. Y el cristianismo que ellos recibieron fue el cristianismo de los anabautistas, de la gente simple, no del sacerdote, no del doctor en teología, no del soldado como Zwinglio que trabajaba para el concilio de la ciudad. Estoy hablando de los pobres del campo, donde el único que iba era el rey a cobrar los taxes. Y cuando iban a cobrar taxes, ellos se cerraban. Y ahí venía el ejército y los masacraba. Hasta la próxima colecta. O sea, que cada vez que se negaban a pagar los taxes, eran 10 o 20 muertos. Pues llegó un momento que Thomas Munster dijo, es el reino de Dios, Dios está con nosotros, no vamos a aguantar más esta cosa. Y es la guerra del Armagedón, estamos en los últimos tiempos y somos los soldados de Cristo. Y vamos para allá, vamos a enfrentar al ejército del diablo, que es el ejército del emperador. Y vámonos con los instrumentos de agricultura y vamos a picar a esa gente en pedazos. Y así, y se formó la guerra. Pero eran ejércitos inmensos. Ellos pelearon y al principio tenían sus victorias, pero luego venían y los masacraban. Y así fue. En esta última muerte de 1525, que es histórico, mataron a 100,000. Después que los derrotan, que ya están rendidos, entonces matan 100,000. O sea, eso sin contar los que se habían matado allá. La realidad es que el anabautismo bíblico, como se les había enseñado, era pacifismo. Que no se podía matar. No creían, los anabautistas verdaderos no creen en ir al ejército.
son objetores por conciencia en este país. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos les reconoce ese derecho porque ellos vienen peleando por eso desde que se originaron. No eran policías, no eran jueces, le prohibían a sus miembros que ocuparan posiciones de esa índole porque eran pacifistas, no creían en matar a nadie aunque los estuvieran matando. Entonces, lo que sucedía era que cuando ellos no querían pagar o no podían pagar, pues venían y los mataban y ellos soportaban. Y cuando se cansaban de matarlos se iban. Muchas veces le mataban 10 o 20, pero ahora que pelearon, mataron miles. Porque fueron miles y miles. Fue una guerra grande. Fueron 2 ejércitos prácticamente. Y ellos fueron derrotados. Hay que mencionar eso porque esto fue como una expresión de desesperación donde se mezcla el cristianismo con la violencia natural humana. Y eso va a seguir sucediendo en la historia más de una vez. Muchos grupos cristianos que mezclan su religión con sus posiciones políticas llegan a un momento de desesperación y entra el cristianismo apocalíptico, que fue lo que pasó con ellos. Ellos tenían profetas y déjame decirte, Treviño, eran los primeros pentecostales. Hablaban lenguas y profetizaban. Pero peleaban. Pero no, eran pacifistas. Estos que pelearon fue que se salieron de ellos y entonces justificaron, predicaron. Esta es la clave. Ellos son predicadores y dicen, Dios me mostró que Cristo viene y ahora nosotros somos el ejército de Dios y vamos a entrar y vamos a imponer el reino de Dios en el gobierno y nos vamos a meter en el nombre de Cristo y vamos a imponerle al rey que tiene que ser como nosotros o dejarnos por lo menos a nosotros ser para Dios y no nos moleste más. Y esa es la profecía y tiene que ver con la venida de Cristo y ese cristiano apocalíptico violento. Hay un cristianismo apocalíptico pacifista, que la mayoría de los anabautistas eran pacifistas, pero eran pentecostales y se metieron 2 o 3 profetas a profetizar esto y todo el mundo lo creyó y se armaron y fueron y pelearon. Y esa es la situación. O sea, eso fue lo que sucedió ahí. Y eso sí se repite en la historia muchas veces. Claro, nosotros no somos violentos, nosotros somos pacifistas. Ahora, el protestantismo no es pacifista, por eso hablo de eso. El protestantismo cree en la doctrina de la guerra justa. Este es el luteranismo. La guerra justa. Empieza a cambiar la guerra injusta del Papa. Pues mire, es justo hacer guerra cuando se agotan todos los medios humanos y se está cometiendo una injusticia. The last resort, el último recurso, es la violencia. Pero tiene que haber una justificación. Eso es una doctrina cristiana de la guerra. Esto no es de los impíos. La doctrina cristiana de la guerra justa, así se llama. The Just War Theory. The Just War Theory lo que enseña la doctrina de la guerra justa, que es lo que se cree en el protestantismo y lo que
Yo he ido de pacifismo a guerra justa, de pacifismo a guerra justa. A veces me confundo, pero personalmente. A veces pienso que la guerra no tiene ningún valor. Te lo digo claramente. A veces pienso, pues caramba, la tendencia humana, defenderse. Pero el problema es cuando los políticos usan el argumento de la guerra justa para patrocinar guerras que no tienen sentido. Quiero aclarar, hacer una nota al cárcel. Esto no es un curso de política. Estoy hablando de la Biblia y estoy hablando de la teología protestante y desde sus orígenes y de dónde surge y por qué surge. A Lutero le preguntan, ¿qué hacemos con esos anabautistas? ¿Los matamos? Le preguntan a Lutero. ¿Quién le pregunta a Lutero? El rey que le salvó la vida, que lo metió en un castillo. Le pregunta a Lutero, Lutero, ¿qué hago? Mira, esa gente son los campesinos. La revuelta de los campesinos. Ya hay un libro, le puse un artículo de la revuelta de los, ahí va a tener eso. Para que ustedes vean que no le pongo cosas por poner. Si le fuera a poner cosas, hace falta como 10 WhatsApp más. No. Le pongo lo que yo creo que es lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? Que a Lutero le preguntan, mira qué cosa, me están protegiendo un castillo del papa que me mate y ahora el rey que me está protegiendo se le forma una revuelta en el nombre de Cristo, los profetas, las lenguas, todo el mundo metido en ese revolú. ¿Qué digo yo? Primero, Lutero dijo, déjelos quietos, voy a enviar unos emisarios. Y Lutero escribió sobre eso. Y le mandó a decir a ellos, mire, eso de una guerra y la Biblia, eso no es justo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un rey, que es mi rey, y tenemos que sujetarnos al rey. No pueden rebelarse. Entonces, claro, ellos tiran para atrás. Bueno, usted que es privilegiado, que está en el castillo del rey, que está comiendo costillas asadas, nosotros que estamos aquí en el campo, que nos están exprimiendo, que nos estamos muriendo de la pandemia, que no tenemos dinero y nos están exprimiendo para darle a usted costillas. Entonces Lutero vira para atrás y el hombre trató. Y entonces la guerra se puso más fuerte. Y el rey dijo, mira, lo siento, Lutero, no puedo esperar más. Y Lutero dice, yo lo siento también. Usted es el rey, haga lo que usted sienta. Yo no me puedo meter en eso. Yo traté y masacraron. Después que pierden la guerra, Lutero trata de intervenir de nuevo. Y le dice al rey, no los masacres, ¿para qué? El rey le dice, esto no es un asunto religioso. Esto es un asunto de Estado. Y ya el ejército mío tuvo bajas. El ejército va a hacer lo que entienda necesario. Lo que entienda necesario fue que masacraron a 100,000 personas, hombres, mujeres y niños. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la gente eran anabautistas. No eran ni luteranos ni católicos. Pero como no eran reconocidos como iglesia, porque ellos no querían ningún reconocimiento del Estado, ¿qué tiene que incorporarse? ¿Qué incorporarse? Yo estoy incorporado allá en el cielo. ¿Qué tiene que pagar taxes a quién? Si mi soberano está en el cielo. Era una forma de vivir el reino de Dios en la tierra, sin autoridades humanas. Eso, en esa época, era imposible.
Así es que esa era la visión. Habían unos pacifistas, volvieron al pacifismo. Hoy en día los anabautistas son pacifistas. Eso fue un episodio en la historia del anabautismo que hasta ahí llegó y no volvió a surgir jamás. Así es que estamos viendo el luteranismo zwinglio, que pertenece a un estado, pero no a un estado con un rey, sino a un estado con un gobierno plural, un concilio de la ciudad, y no había un rey, y ahí ellos podían hablar y decir, ¿y qué sucede? Los sacerdotes y los ministros estaban en conversación siempre con el concilio de la ciudad, y el concilio se asesoraba con ellos sobre todas las materias, porque no había tal cosa de separación de iglesia y estado. La religión del rey era la religión de todos los demás, y entonces pues la religión del concilio, y el concilio abrazó el protestantismo y abrazó el reformismo de Zwinglio, y ahí vinieron entonces los católicos a atacarlos también, a hacerle guerra. Ahí es que muere Zwinglio. O sea que todo el que se salía del catolicismo lo atacaban. Pero eventualmente se firman estas confesiones. Confesiones de Augsburgo, confesión helvética, le puse ahí una confesión helvética de Ulrico Zwinglio, donde llegan a cierta paz. Pero la paz llega a que en tensión vuelve la guerra. Y así se están pasando hasta que eventualmente Europa, los estados se separan y se independizan. Punto. Y se acabó el catolicismo. Mientras tanto, hubo años, y hubo una guerra de 30 años, hubo años que vivían juntos estados católicos con estados protestantes, y Carlos V recibía confesiones de Lutero, confesiones son resumen de la doctrina. Confesiones de Lutero, confesiones de los reformados, y eventualmente de los calvinistas. Calvino se ubica en Ginebra, Suiza, en Ginebra, no en Zúrich. Calvino se ubica en Ginebra, y él trae su libro, Las instituciones de Calvino, y les puso un libro también de, vamos a ver, un libro de un estudio de Lutero. Vamos a ver, ya sabemos, tenemos los luteranos, los reformados, tenemos los anabautistas, y tenemos los calvinistas. Así es que vamos a ver algunos de estos libros. Déjenme. Ok. Primeramente le puse las 67 tesis de Ulrico Zwinglio, que fue el último que les puse. Pero es el primero que vamos a ver. Ulrico aquí se separa del luteranismo bastante y cuestiona totalmente a la Iglesia Católica. Voy a leer salteadamente porque no quiero ir rápido, no quiero tomarles mucho tiempo. Dice la 6, porque Cristo Jesús es el jefe y capitán por Dios prometido a los hombres y por Dios enviado, para que él fuese esto es la 6, la número 6. Y ya estoy en la 7, para que él fuese la salvación eterna y la cabeza de todos los creyentes. El Papa no es la cabeza, punto. Eso es lo que está diciendo. La cabeza es Cristo. Eso es tan revolucionario, sí, tan revolucionario que puede traer los ejércitos del papado y del rey. Estos son su cuerpo, que sin él sería un cuerpo muerto, incapaz de emprender nada. Es como hoy en día, pues, existen organizaciones con liderazgo que no son católicas, como la nuestra. El protestantismo rompió con el sistema episcopal y rompió también, los reformados crean el presbiterianismo, presbíteros. ¿Qué quiere decir con eso? Que son asambleas que crean representantes que se reúnen en diferentes concilios y discuten los asuntos de la iglesia,
y cada cierto tiempo se reúnen con la asamblea. O sea, hay un diálogo democrático, vamos a ponerlo así. No es infalibilidad lo que rige. Como el Papa se declara infalible, el Papa lo que él cree lo escribe en una encíclica papal y todo el mundo tiene que ir por la misma línea o te despiden o te cierran la iglesia. Aunque existe todavía en nuestra iglesia, en la iglesia anglicana, en la iglesia metodista, el sistema episcopal existe, es diferente, no es lo mismo que antes. Alterna con asambleas, alterna con comités, alterna. La pena es que a muchos obispos no los educan. Entonces le ponen un título a usted de obispo. Es una de las penas, y yo lo digo, si eso no, y lo he dicho en otros lugares donde está mi jefe. Si no estudian y usted les da un título de obispo, que es un supervisor, que es una autoridad, esa persona no tiene conocimiento, no está entrenado, no sabe cuál es su función. Lo único que tiene es una guía de un librito que le llaman el librito Las Minutas o el libro de orden, como usted le quiera llamar. Pero no saben. Bottom line. Y se ponen rígidos. Y actúan como si fuera un ejército. Y esto es lo que había en los tiempos de Lutero. Y contra eso es que la iglesia truena. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia católica? Vamos a ver la reforma. La iglesia, el Papa se le cayó el pastel. El autoritarismo, la autocracia, que es el gobierno de un hombre. Eso no existe en el protestantismo. Aunque existen los obispos. Pero la función obispal es más bien una función de supervisor administrativo. No es una función como la que tenían esos obispos católicos y además el obispo de los primeros 300 años, como lo estudiamos, ¿qué hacían esos obispos? Esos obispos hacían lo que yo estoy haciendo ahora, enseñar. Entonces, los discípulos se acostumbraban, levantaban sus iglesias bajo el consejo de esos obispos, pero los obispos no están metidos allí diciéndole lo que tenían que hacer. Venían a sus obispos a consultarle. Y ellos dialogaban y les enseñaban. En otras palabras, su autoridad no viene de su posición. Su autoridad viene de su conocimiento. Su autoridad viene de respeto a una persona que se ve que me puede ayudar. Entonces, ¿qué sucede? Los reformados dijeron, vamos a eliminar esos obispos, vamos a llamarle presbíteros. Y en muchos, en Puerto Rico hay una denominación que es la Iglesia Pentecostal MI, ¿verdad? Todos la conocen, Movimiento Internacional, es mundial. Y ellos tienen presbíteros, ellos optaron en lugar de irse a obispos, irse a presbíteros. O sea, cada organización empieza a ver el liderazgo histórico de la iglesia, lo analiza y empieza a adoptar. Se dice que nosotros, la Iglesia de Dios, somos episcopales porque lo sacamos del metodismo. Pues sí, de ahí es que posiblemente lo sacamos. Pero ese metodismo viene del anglicanismo. Y el anglicanismo viene del catolicismo. Entonces, pues, tenemos que tener cuidado cómo nosotros analizamos nuestra función.
Ahora mismo existe un comité de la Iglesia de Dios que está analizando lo que es un obispo. Y se han tirado varias declaraciones estudiando. Y eso es lo que hay que hacer. Pero darle un título a una persona de obispo, así, mira, toma, y no sabe nada de nada, es algo que no es correcto y que crea muchos problemas. Entonces, ¿qué sucede? Los problemas son estos que estamos viendo. De la Iglesia Católica, de donde vinimos. Puede ser que le toque un buen obispo y santo y bueno, y puede ser que le toque uno que es problemático y ahí se le formó el lío. Entonces, por eso también tienen que existir en las organizaciones checks and balance, igual que existe en el gobierno. Por eso es que existen las asambleas. Pero una de las críticas que sí yo doy, que nosotros tenemos que mejorar, yo creo la Iglesia de Dios tiene que mejorar muchísimo en entrenar sus obispos. Yo personalmente no le daría un título de obispo a nadie que no estudie. Mira, aunque sea en un instituto. Pero entonces hay que ver quiénes son los que están enseñando en esos institutos. Si de verdad saben. Entonces hay que entrenarlos, punto. Hay que sacar tiempo. No quieren estudiar. Se le ofrecen estos cursos. Mira, en ningún lado va a darle una ofrenda como la que se da aquí por estudiar. No quieren. No le dan importancia. ¿Usted sabe cuándo le va a dar importancia? Cuando usted le diga, usted es obispo supervisor, usted le diga, no, mira, la Iglesia de Dios es la Iglesia de Dios, pero yo soy Rodríguez, obispo Rodríguez. Y si tú quieres que mi firma esté para tú ser obispo, ponte a estudiar. Y se lo hago fácil. Mira, yo te enseño, yo te voy a entrenar. Eso es un paréntesis. Porque esto nos da sentido. Porque nosotros estamos hablando de estas cosas. No es porque son cosas que pasaron y no tienen que ver nada con nosotros. Mire, estoy haciendo esto porque yo pienso que esto le va a ser útil a usted. Vamos a seguir. Ya hice el paréntesis que iba a hacer. No, vamos a lo que nos queda. Que no nos queda mucho tiempo. Quiero avanzar en esto. Vamos al 23. Al 23. De ahí de Zwinglio. Cristo dejó a un lado el provecho y las glorias de este mundo, y de ello deducimos que aquellos que en nombre de Cristo atesoran riquezas le perjudicarán sobremanera porque le invocan como pretexto de su avaricia y arbitrariedad. Como ningún cristiano está obligado a hacer obras no ordenadas por Dios, puede tomar en cualquier tiempo los alimentos que le plazcan. Y de esto deducimos que el permiso del gustar del queso, bla, 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 bla. El cristiano no depende de fechas o lugares determinados. Había muchos ritos en tales fechas. Había que pagar por el perdón. Todo era dinero. Si usted quería congraciarse con los obispos, pues tenía que dar la ofrenda de esto y ofrenda del otro y ofrenda del otro. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que trae la reforma. Vamos a seguir aquí. Déjame ver. Mire lo que dice este hombre. Esto es tremendo. En la 33. Aquí le está tumbando el kiosco al Vaticano. Si alguien ha acumulado bienes de fortuna por medios injustos,
dichos bienes no deben servir para beneficio de los templos, los conventos, los frailes o las monjas, sino que deben ser destinados a personas indigentes, o sea, necesitadas. Por ejemplo, se convierte un ladrón y le entrega su riqueza a la iglesia. Pues mire, hay que devolvérsela a los pobres, es lo que le está diciendo. La iglesia no puede venir y construir un templo con eso. Se convierte el traficante y viene y le dice al pastor, te voy a dar $1 millón de pesos. Y el pastor sabe que ese dinero es del tráfico de drogas. No debe uno aceptar eso. Eso es lo que dice Zwinglio. En el 37 y el 38, todos los cristianos sin excepción deben obediencia a la autoridad secular, mientras ella no ordene cosas que vayan contra Dios. El gobierno no nos puede ordenar cosas que van contra la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo Zwinglio. Mira, entonces, ¿para qué somos cristianos? Si va a venir cualquiera y va a hacer una ley para obligarme a mí a hacer algo que la Biblia me dice que yo no haga. Si alguien me ordena hacer algo del gobierno que mi fe no me lo permite, yo no lo puedo hacer. Eso se llama libertad de religión. Eso está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No, porque Romanos 13 dice que hay que obedecer al que está ahí. No, Romanos 13 no dice eso. Romanos 13 parte de la realidad de que somos hijos de Dios y de que estamos obedeciendo a Dios y de que las personas que están ahí también están obedeciendo a Dios. Si no está obedeciendo a Dios y lo que crea es algo que no es de Dios, nosotros los hijos de Dios no estamos obligados a seguir eso. Seguimos, voy a saltar porque es mucha cosa. El 44, los verdaderos adoradores invocan a Dios en espíritu y en verdad sin jactarse delante de los hombres. 45, los hipócritas realizan sus obras para que los hombres las vean, pero ahora ya reciben su recompensa. Todo lo que es en la iglesia católica, adorar a Dios implica paga, que le están pagando, que es un salario, que es un trabajo. Las cosas de Dios no son salario, no son un trabajo. Si Dios me bendice, me bendice. Y yo le voy a adorar con dinero o sin dinero. 49. El mayor escándalo que conozco es que se prohíba casarse a los clérigos y en cambio se les permita, si abonan dinero, tener trato con rameras. Yo nunca había leído eso. Los católicos, los curas pueden pecar, pero tienen que pagar un tax. En esa época, yo no digo que ahora, eso era en esa época. Sigue diciendo, en el 50, solo y exclusivamente Dios mismo perdona los pecados por Cristo Jesús, nuestro Señor, quien permita a la criatura humana perdonar pecados después a Dios de su gloria para dársela a lo que no es Dios. Esto es, en el fondo, pura idolatría. Bueno, vamos a salir de este. Vamos a otro, porque ya vamos a Zwinglio, vamos a Calvino, vamos a Calvino. Vamos a buscar a Calvino por aquí. Juan Calvino. Este hombre sí que escribe mucho. Déjame bajar este.
Dice así, libro primero, en el índice general. Vamos a ver un poquito de lo que él escribe y después vamos a algunas cosas. Del conocimiento de Dios, es creador y supremo, gobernador de todo el mundo. El primer capítulo es de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? El libro segundo, del conocimiento de Dios como redentor en Cristo. Primero Dios, libro segundo, Cristo. Vamos al libro tercero. El libro tercero, de la manera de participar de la gracia de Jesucristo, frutos que se obtienen de ellos y efectos que se siguen. Esto es la práctica dentro de las iglesias, el bautismo, la cena, aquí habla de las creencias de la salvación, de la justificación por la fe, desmiente el purgatorio, habla de la diferencia entre la ley y el evangelio. La ley es el Estado, el evangelio es la iglesia. Y sobre la oración, en el libro cuarto, nos habla de los medios externos, ayudas de que Dios se sirve para llamarnos a la compañía de sus hijos y para mantenernos en ella. Pues va a hablar de la iglesia, va a hablar algo de los ministerios. Aquí va a hablar algo del presbítero. Calvino es presbiteriano y él opta por ancianos y presbíteros. Habla de los concilios, de la autoridad de los concilios y de la autoridad que tiene el Papa para emitir leyes. Pero entonces ahí se mete en la tortura, se mete en la Santa Inquisición, en que el Papa se fue a matar gente, se fue a torturar gente, se fue a perseguir gente. Hay que ver qué era lo que hacía el Papa. El Papa controlaba lo que la Biblia dice. Lutero libera lo que la Biblia dice a lo que Dios revele a sus hijos. En otras palabras, ninguna institución en la iglesia, fuera de dar su credo, o sea, su confesión, cuáles son y nuestra iglesia tiene su credo. Nadie te puede decir, fuera de Dios, te pueda prohibir sentarte a leer tu Biblia e interpretarla. No porque el Papa decía, ese versículo no quiere decir esto, ese versículo quiere decir esto, ese versículo quiere decir que yo soy el jefe y que tú me tienes que dar todo tu dinero a mí y que los reyes del mundo tienen que darme su dinero a mí. Los reformadores están tronando contra ese control papal del conocimiento, de interpretación de la Biblia. Los reformados van a hablar del sacerdocio universal del creyente. Todos somos sacerdotes. Todos podemos interpretar la Biblia. Claro, tenemos nuestras doctrinas principales y eso es lo que nos une a los diferentes grupos. Tenemos, igual que los luteranos tienen su confesión, los reformados tienen su confesión, los presbiterianos tienen su confesión, los anabautistas tienen su confesión. La Iglesia de Dios tiene su confesión. Pero esas confesiones no le quitan a usted la capacidad de poder interpretar la Biblia. Que entonces, fuera de los credos que tiene cada iglesia. No pueden venir a despedirlo a usted por lo que usted diga que la Biblia dice. Eso es lo que hacía el Papa. Eso es lo que se llamaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Cada vez que alguien decía de la Biblia, Lutero dijo algo que no le gustó al Papa, búsquenlo, vamos a juzgarlo. Lo excomulgo, lo voto a la iglesia. Pero el Papa tenía una autoridad mayor, lo mato. Se acabó. Hoy en día te votan de la iglesia.
Eso es lo que ha creado todas esas revoluciones, ese control del Papa, del conocimiento de la salvación, Si no participas de las misas, si no participas de la misa, si mi sacerdote que yo ungí no te bautiza y no te da la comunión, tú te perdiste. Tú vas para el infierno. Si no confiesas tus pecados con el sacerdote, nadie te va a perdonar. Te vas para el infierno. Qué feo suena eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que aprender esas cosas para no imitar esas cosas malas. Todo eso es lo que están destruyendo estos hombres de Dios en toda esa literatura. Aquí da la casualidad que Calvino era abogado, pero se dedicó a escribir para la Biblia. Yo he sido abogado toda mi vida, pero tengo un compromiso con Dios de estos últimos años de mi vida, dedicarme a compartir con ustedes y gente como ustedes y enseñarles, no esconderles nada, enseñarles lo que es la historia de la iglesia, lo que son las enseñanzas que hemos aprendido a través de la historia, para que aprendamos a ser mejores cristianos, mejores hombres, mejores mujeres de Dios, mejores pastores, mejores evangelistas, mejores obispos. Sigue diciendo, él está criticando en este último capítulo, está desmenuzando al Papa. Y lo último que dice, está hablando de la Santa Cena, que eso es lo más que infuria al papado. ¿Por qué? Ahí es que vamos a entender por qué. Porque la cena es el sacramento. Es lo que representa el control, es la misa. Es lo que representa el control del Papa sobre la salvación de la gente. Controlar el perdón de pecados, controlar los sacramentos. Tú tener que ir a mi sacerdote, no puedes ir al pastor de la esquina que te va a predicar con la Biblia porque ese no tiene la autorización que el Papa le dio. Te vas a perder. Si no estás en mi iglesia, de la que yo autoricé, si no enseñas lo que yo digo, si no predicas lo que yo digo, eso es la liturgia. En las iglesias episcopales, por eso en realidad nosotros no somos tan episcopales, porque el sistema episcopal tiene lo que se llama el año litúrgico y los sacerdotes tienen que predicar la homilía para ese día del año litúrgico. Está escrito hasta lo que tienen que predicar. Es un control total. Ese control, eso es lo que Dios tumbó. Eso fue lo que Dios destruyó. Eso fue lo que Dios permitió que estos hombres no tan solo te controlan en la iglesia, ahora tú sales para tu casa a trabajar y no tienes propiedad. Toda la propiedad es del Papa. El Papa le entrega tierras a los reyes. El rey que se rebele lo excomulga y se las quita. Controla el conocimiento, controla la salvación, controla la propiedad. Y lo último. Ustedes tienen que trabajar y disparar todo lo que tienen para arriba. Pero no eran los diezmos meramente. Cuanta obra el Papa se inventaba, pedía. Y el que no daba, estaba en problemas.
¿qué sucede? Y hay como 10 formas de explotación del Papa. Si usted quería ser obispo, tenía que dar su primer salario de obispo al Papa. Si usted quería ocupar la posición, tenía que comprar el puesto y después darle el año. Si usted quería enseñar en la universidad, si el Papa no lo aprobaba, no, porque usted dijo algo que a mí no me gustó. Mira, aquí está, me lo dijo fulano. Usted enseñó algo que a mí me ofendió. Que enseñó lo que dice la Biblia. No puede enseñar. No se le apoya su ministerio. ¿Quiénes son los predicadores? Si usted no tiene una autorización escrita del Papa, ya sea para predicar o para ser misión, para ser monje o para ser sacerdote o para ser obispo. Nada. Está interesante. San Francisco de Asís, cuando fundó su orden, no le pidió permiso al Papa, la fundó. Era un hombre rico, lo entregó todo, toda su riqueza. Y dijo, yo me voy para una iglesia a servirle a Dios el resto de mi vida. No, y le dijo a su familia, a sus padres, porque no era casado desde joven, no me busquen. Yo ahora le voy a servir a Dios. Vivió como un hombre. Yo vi una de sus vestimentas que las guardan en uno de los santuarios católicos. Un montón de parchos, pedazos de tela. Esa era la vestimenta de él. Y él dio voto de pobreza. Él dijo, el monje que quiera buscar a Dios, déjelo todo. Si no puede, quédese en su casa. Y así levantó monjes. Su orden se extendió al mundo entero. Tuvo que ir él al Vaticano, luego que ya su orden había crecido, a pedirle permiso, un permiso escrito al Papa. Fírmame aquí para poder predicar. Y dame tu bendición. Y ya el hombre llevaba años predicando. Y dame tu bendición para yo expandir mi orden por el mundo entero. El Papa le dijo que no. Se fue a acostar y le dio una pesadilla. Y Dios le dijo, ese hombre es como yo quiero que sean los hombres, como yo quiero que tú seas, le dijo Dios al Papa en el sueño. Y él es el ejemplo. Él es el mejor que me sirve de todo. Respáldalo. Y así fue. Se levantó el Papa, lo mandó a buscar, lo ungió, lo bendijo, le firmó y le autorizó a expandir su orden por el mundo entero. ¿Y qué sucede? Que no todo el mundo la tuvo así de fácil. Los anabautistas murieron por leer su Biblia, por interpretarla, por buscar de Dios sin seguir los ritos católicos, por sencillamente vivir como gente humilde, tranquilo, sin darle ni un centavo al Papa, pero todo se lo daban a los pobres. En la comunidad todo era en común. No guardaban nada para sí, nadie acumulaba riqueza. En otras palabras, era un voto de pobreza de toda la comunidad. Así es que voy a acabar. Y ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Hay otras cositas ahí que les puse, puedan verlas.
Yo pues veo estas cosas, estas enseñanzas, como yo le pido a Dios, Dios mío, ¿qué tú me estás enseñando a través de la vida de mis hermanos y de las experiencias que ellos tuvieron y de las posturas que ellos tuvieron que asumir? Aquí vemos el tratadito de Juan Calvino, 1235 páginas. Y lo que nos cuesta a nosotros sentarnos un ratito a hablar de las cosas de Dios. Abierto a preguntas. Aquí estoy. Pueden preguntar. Doctor, voy manejando y no van a ver mi imagen. No te preocupes. Lo bueno es que estás ahí. Dime. Pero cuando yo leo los libros de las tesis de estos teólogos como los de Zwinglio y así, y se ve todo fundamental, y no podía entender por qué escribían cosas que son fundamentales. Pero ahora con la clase entiendo que era lo que ellos escribían era como una protesta en cuanto a cómo gobernaban los papas y cómo gobernaba la iglesia. Entonces ellos estaban haciendo una declaración de cómo debería ser en el contexto cristiano, conforme la Biblia habla de la gracia y lo que entendemos que es la revelación de Dios. Ahora lo entiendo. Sí, uno ve un panorama completo y sabe de lo que usted y yo creemos no sale de la nada. Sale de conflicto, sale de sufrimiento, sale de derramamiento de sangre, de miles y miles de gente. Hombres de Dios que fueron quemados en la hoguera. Wycliffe, Hus. Estamos hablando de hombres que dieron su vida. Muchos anabautistas, porque hablamos de los que hicieron guerra, pero luego los que no hicieron guerra también los mataban por su fe. Y hoy en día nosotros tenemos unos privilegios que no teníamos antes. Debemos valorizar lo que tenemos y hacer la obra de Dios y levantarnos. Pero ver que todo esto es como una espiral que va mejorando. La iglesia, a través de los tiempos, ha ido autoevaluándose y mirándose por el espejo de Dios, que es la palabra, y purificándose. Tenemos que mejorarnos como hombres, como mujeres de Dios, como líderes, como iglesia. El reto, el llamado de los reformadores sigue vivo hoy en día. Hace tanto tiempo que fue la reforma que se nos olvida. Hemos caído en muchos excesos, en muchas confusiones, en diferentes momentos de nuestra vida cristiana en este país. Excesos económicos entre las iglesias, excesos políticos con los políticos, como si fueran dioses.
mezclando la religión con la política, en un apocalipsis, como diría yo, de Thomas Munzer. Tenemos que buscar más de Dios y examinarnos. Y eso es todo. Estamos estudiando esto no meramente para enterarnos de lo que pasó. Lo que pasó se sigue repitiendo. Yo lo describo así como la historia que se repite y se repite. Entonces los historiadores dicen, el que no conoce la historia vuelve y cae en lo mismo. ¿Por qué se repite la historia? Porque no estudian, no se examinan, no se corrigen. Y tenemos la oportunidad, estamos ya entrando al tercer milenio de la historia de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es el tercer milenio desde que Cristo vino? No estamos en el primer milenio ni en el segundo. Estamos entrando en el tercero. Dios está esperando que la iglesia se purifique y sea esa iglesia gloriosa, hermosa, que Él pueda decir, ya es el tiempo de yo irme y desposarme con ella. El pentecostalismo no es otra cosa, para acabar con nuestra visión. Creemos que lo sobrenatural no se está allá arriba meramente, está aquí en el corazón. Y lo sobrenatural de Dios está para explotar en medio de nosotros y crear una nueva comunidad del Espíritu, donde rompamos con todas las carnalidades, vengan de donde vengan. Sí, Señor. Y que tengamos la sinceridad de, si algún hermano me ofende, yo llamarlo y decirle, obispo, usted me ofendió por esto y por esto. Y al otro día no me voten de la iglesia. Santo. ¿Qué tú crees, Frank? ¿Me votan? Yo creo que hay una gran posibilidad. 100%. Yo pienso, pastor, que todo lo que estamos estudiando, hubieron hombres que se pararon en la brecha, donde que todo lo que estaba en contra de Dios, pues ellos reclamaron, en otras palabras, lo que era de Dios. Y es lo mismo que tenemos que nosotros vivir en este tiempo. Hay muchas cosas que a veces nos meten dentro de nuestras iglesias y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y saber lo que ofende a Dios, como lo hicieron estos hombres. No estamos estudiando la historia por querer saber, sino porque lo estamos viviendo en estos momentos. Claro que sí. Lo estamos viviendo. Y quiero que sepa, nosotros, los que estamos aquí, estamos creando una comunidad. Me da tanta pena por 2 o 3 que se fueron por cuestiones de trabajo, cuestiones económicas. Yo le dije, mire, si podemos esperar, no queremos que se vaya. Se lo digo con toda honestidad, pastor. Me da pena con los más jóvenes. Debieran estar aquí. Pero mi esperanza es que ustedes sean meramente el primer semillero. Y que de aquí llevemos, porque después de este año de todo esto, porque esto lo estamos conmoviendo, este árbol lo estamos conmoviendo, y vamos a entrar en más cosas hasta que lleguemos a lo que somos hoy. Vamos a estar en posición de evaluarnos nosotros mismos al fin de este curso y mirar desde allá hasta Cristo. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Hacia dónde vamos? Hemos perdido nuestra visión. ¿Vamos hacia donde debemos ir o debemos cambiar de curso? Ahí mismo. Ok, eso implica una responsabilidad, que es lo que usted dice. Sí. De decir la verdad. Y usted va a tener en su iglesia, todos los pastores enfrentamos, incluyendo en nuestras iglesias, cuánta falsa doctrina hay habido y por haber. Sí.
Todas las iglesias de alrededor lo que quieren es llevarle su gente. Y le bombardean. Usted tiene que tener herramientas para con dignidad y carácter cristiano poderlos corregir. No con abuso. Mire, hermano, usted está mal por esto y por esto y por esto. Vamos a sentarnos. Vamos a estudiar la Biblia. Eso que usted hace se hizo así en tal sitio, estuvo mal. Se hizo así en tal sitio, estuvo mal. Vamos a corregirnos. Vamos a orar juntos. Y si usted está dispuesto, pues yo sigo caminando con usted, pero esto hay que corregirlo. Así mismo. Muchas relaciones se rompen porque no hay diálogo. Tiene que haber diálogo, tiene que haber respeto y tiene que haber transparencia. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la labor nuestra de los líderes. Aquí por lo menos ya estamos empezando por un equipo. Vamos a seguir desarrollando esto. Dios nos ayude para que podamos ayudar a otros. Pero agárrese de Dios y vamos a permanecer juntos. Porque esto es lo que nos va a dar la capacidad de poder usar esto para traer cambios. Cambios que son de Dios para crecimiento de nuestras iglesias. Así. Y no para que se destruyan. Y yo sé que todo esto les va a ayudar a ustedes. Y es una relación que estamos comenzando. Ustedes cuentan conmigo y yo estaré con ustedes hasta que Dios me llame. Aunque se acabe el curso, vamos a seguir con cosas, ayudando a otros, abriendo otros cursos, abriendo otras cosas, abriendo la escuela ministerial, dándole curso a que se levanten, se motiven las nuevas generaciones, porque tenemos muchos que entrenar. Y antes que los entrenen por allá, los entrenamos en la iglesia. Amén. Y yo quiero ayudarlos a ustedes. Los que vienen aquí, vamos a entrenar a la gente en nuestras iglesias. Amén. Y nadie va a podernos decir que nuestro entrenamiento es de segunda clase. Que vengan, el que se crea mejor, que venga y haga un debate con el doctor Pagán. No se olvide que yo manejo el departamento de quejas. Sí, si hay alguna queja, yo lo envío allá al Law Enforcement Office. Yo me encargo de ese departamento. Él es el knight, de, ¿cómo es? Los caballeros de la corte del rey. Bueno. ¿Estamos? ¿O alguna otra pregunta? Pues, ¿alguna? ¿Sí o no? Pues saludo. Salúdense unos a otros, hermano Treviño. Gracias por unirse. Le envío el video. Creo que se los envié a algunos, ¿verdad? Si alguien lo necesita, me lo pide. Que está disponible. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Obispo, le envío mi dirección, ¿sabe? Treviño. Ok, gracias. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Okay. Gracias.